Hola con todos, bienvenidos a este bloque del curso de endocrinología en donde vamos a tratar los desórdenes hipotálamo-hipofisarios. En esta primera clase vamos a ver la fisiología de la hipófisis, que es una glándula muy chiquita pero de suma importancia. Así que sin más, vamos con esas perlas. Ok chicos, para entender la fisiología de la hipófisis hay que saber que es una glándula pequeña ubicada en la base del cerebro que básicamente secreta varias hormonas que van a actuar en el mecanismo corporal. Hay que regresar a las bases de la fisiología. Hay que saber que esta glándula mide 1 centímetro, pesa alrededor de 0,5 a 1 gramo y se localiza específicamente en la silla turca del hueso esfenoides, justo aquí. Si la dividimos en dos, pues tendremos una parte anterior y una posterior, siendo la anterior la conocida adenohipófisis y siendo la posterior la neurohipófisis. Por encima de la hipófisis tendremos el hipotálamo. Cabe recalcar que a esta glándula se la llama hipófisis o pituitaria. La hipófisis se caracteriza por tener varias células. Estas células, la función va a ser secretar hormonas específicas. En este caso, las células que están en la adenohipófisis son las células somatotropas, que secretan hormona del crecimiento. Las células corticotropas, que secretan adenocorticotropina. Las células tirotropas, que secretan hormona estimulante de tiroides. Las células gonadotropas secretarán dos hormonas, las folículo estimulantes y las luteinizantes, que son las células sexuales, ¿no? Para el hombre y para la mujer. Y las células lactotropas secretarán prolactina. Para poder entender justamente el eje desde el hipotálamo hasta generar nuestro producto o nuestro efecto final, una de las formas más fáciles es esquematizarlo, como estamos viendo en pantalla, mediante escalones, ¿no? Y si empezamos desde la parte más superior, ¿no es cierto? Tenemos al hipotálamo, en donde se generarán estos factores de liberación que llegarán a la hipófisis como segundo escalón, en donde se secretarán las hormonas específicas y posteriormente viajarán por la sangre hacia su órgano target. Este será el tercer escalón, generando así un producto final o un efecto final. Para entender esto, les tengo el esquema del eje de la tiroides. Ok, si empezamos por el primer escalón, en el hipotálamo, tendremos que se va a liberar la hormona liberadora de tiroides, ¿sí? O de tirotropinas, que va a llegar a la adenohipófisis, donde se secretará la hormona estimulante de tiroides o TSH, ¿sí? Esta se dirigirá por la sangre hacia nuestro tercer escalón, que básicamente es el órgano, en este caso la glándula tiroides, y pues tendremos nuestro producto final, el cuarto escalón, que serán las hormonas tiroides, la T4 y T3. Habiendo visto el eje tiroideo, pues podemos imaginarnos cómo van a ser los otros ejes, ¿no? Entonces aquí tenemos este esquema que nos va a ayudar a entender cada uno de ellos. Voy a dejar el de la prolactina y el de la hormona del crecimiento para explicar después. Centrémonos en esta. La hormona liberadora de gonadotropinas a nivel del hipotálamo llegará a la adenohipófisis y secretará las dos hormonas sexuales que son la FSH y LH, folículo estimulante y luteinizante. Estas tendrán su función a nivel del testículo y de los ovarios. Por otro lado, la hormona tiroidea ya vimos, en el caso de la hormona liberadora de corticotropina, esta llega a la adenohipófisis y secretará ACTH, adenocorticotropina. Esta generará su función a nivel de la glándula suprarrenal, generando pues cortisol. En la neurohipófisis tenemos tan solo dos hormonas, la oxitocina, que actúa sobre la glándula mamaria para la expulsión de la leche, y a nivel del útero generando contracciones uterinas.
Y la ADH, o también conocida como vasopresina o antidiurética, pues actuará en la nefrona a nivel renal. Ya vamos a ver un poquito de eso. Hablando específicamente de las hormonas prolactina y la hormona de crecimiento, quiero aclarar dos cosas importantes. Si nos centramos en la primera hormona, en la prolactina, pues vamos a nuestro primer escalón, que sería el hipotálamo, en donde se libera esta hormona liberadora de prolactina que tiene un efecto positivo sobre nuestro segundo escalón, que sería la adenohipófisis, secretando prolactina. Esta prolactina irá hacia las glándulas mamarias. ¿Para qué? Para prepararlas después del embarazo. ¿Para qué? Para la lactancia, ¿sí? Para este desarrollo mamario durante el embarazo y un efecto indirecto que sería la anovulación. Pero acá tenemos un agente antagonizante que es la dopamina. ¿Y cuál sería el efecto? Pues si a nivel hipotalámico se empieza a secretar dopamina, pues se bloquea este eje y ya no va a haber prolactina, ¿sí? Algo parecido pasa con la hormona del crecimiento. A nivel hipotalámico se libera esta hormona liberadora de hormona del crecimiento, ¿sí? Y este tiene un efecto positivo sobre la adenohipófisis, generando GH, hormona del crecimiento. Y esta va a actuar en varios tejidos, ¿sí? Y va a tener unos efectos que ya los vamos a ver. Y pues el agente antagonizante será la somatostatina. A nivel hipotalámico sale somatostatina y bloquea totalmente este eje. Con respecto a los efectos de la hormona del crecimiento, si nos centramos en las proteínas, esta hormona va a estimular la síntesis y almacenamiento de estas. ¿Para qué? Para acumular esa masa corporal magra. Si pensamos en los lípidos, generará lipólisis. ¿Para qué? Para obtener energía. Si hablamos de la glucosa, esto es muy interesante porque va a haber una disminución de la captación de la glucosa a nivel de los músculos y de los adipocitos. Y esto va a generar una especie de efecto diabetogénico, porque va a generar que se acumule la glucosa en sangre. Si hablamos de los huesos, pues claro, va a ayudar a su crecimiento, pero ¿cómo? Ayudando o estimulando a los osteoblastos y pues evitando la estimulación de los osteoclastos, que lo que hacen es sacar el calcio del hueso. Y con el metabolismo pues aumentará. Ahora, una de las diferencias importantes que quiero aclarar es la de la prolactina versus la oxitocina. Ojo con esto, la prolactina se encarga netamente del desarrollo de la glándula mamaria. Como podemos ver aquí, crece la glándula mamaria y se llena de leche. Entonces, desarrollo de la glándula mamaria más la lactancia, básicamente lo que es el llenado de la leche. Pero la expulsión, este último paso de aquí, la expulsión de la leche es netamente por la hormona oxitocina, misma que se secreta ¿en qué parte de la hipófisis? En la parte posterior, en la neurohipófisis. Por último tenemos la ADH, otra hormona que se secreta en la neurohipófisis, ¿no es cierto? Conocida como la hormona antidiurética, cumple justamente esa función, evita la diuresis. ¿Pero cómo? Va a actuar a nivel del túbulo colector, ¿sí? Generando ¿qué? Una mayor reabsorción de agua por medio de ¿qué? De los canales conocidos como acuaporinas, ¿sí? Y pues cuando hay una alteración de la hormona antidiurética puede haber un cuadro de diabetes insípida o secreción inadecuada de ADH, conocido como el CIAD. Ya lo veremos en su respectivo momento. Y por último los trastornos. Pues cuando hablamos de trastornos en el eje hormonal, hablamos de un trastorno primario si es que sucede en el órgano. Por ejemplo, si quitamos la tiroides, pues habrá un trastorno primario, porque no hay tiroides. Si hablamos de un trastorno secundario, será secundario a una afección en la hipófisis, ¿sí? Como por ejemplo un adenoma hipofisario, un tumor en la hipófisis. Y terciario, una disfunción hipotalámica por algún tipo de trauma o por ejemplo cuando hay una radioterapia. Ok chicos, eso sería todo por esta clase de introducción. Nos vemos en la siguiente clase para ver hipopituitarismo.
una de las alteraciones más importantes dentro de lo que es la hipófisis. Así que los veo ahí a todos. Un abrazo.